Bueno, chicas, em, yo les prometí hacer una... Yo ya había hecho esta presentación, pero la había hecho en holandés, pero bien, aparentemente es más sencillo que yo diga las cosas en español para mí, porque realmente se me lengua la traba con el holandés, hace mucho que no lo hablo, así que es bastante pobre. Así que me es más sencillo explicarles en español. Bueno. Aparte, yo había hecho una presentación, en esa presentación había mostrado un montón de cosas más que ahora no son necesarias después de lo que hicimos interactivamente el domingo que nos cagamos bien en las patas cuando aparentemente se había roto el embriague, pero bueno, por suerte solucionamos ese problema. Pero bueno, les decía que sobre la montura yo tenía eh, algunas cosas sobre cómo montarla y qué sé yo, pero bueno, ya lo hicieron en la práctica, o sea que no creo que sea necesario volver a repetirnos, ¿no? Lo que sí quiero hablar, que no lo hicimos el domingo, es la cuestión de la alineación polar y la retícula, porque ustedes vieron la retícula a través del buscador polar, eh, pero no les expliqué para nada para qué sirve, o sea, no para qué sirve sí les expliqué, pero cómo es la escala que tiene, que se ve en un principio intimidatoria, pero no lo es para nada una vez que sabes eh, lo que es, lo que significa. Después quería hablar algo de los settings y por último algo sobre prevención de condensación. Pero vamos rápido a la alineación polar, o sea, al buscador polar y la retícula. La retícula se ve así, parece, ya ven, un poco intimidatoria, un montón de numeritos y de liñitas y, bueno, qué miércoles significa todo esto. En primer término tenemos este círculo que marca las horas, de 0 a 12. Se va subiendo para allá, tenemos ese círculo. Y luego tenemos 6 círculos concéntricos, que, bueno, en primer término, vemos que hay unas liñitas que por cada hora tenemos 10 minutos. O sea, vemos ahí, esos son 10 minutos, por lo tanto, estos serían la 1:40, contando desde la izquierda hacia abajo el tiempo, ¿no? Porque dijimos que es de 0 a 12, con subdivisiones de 10 minutos. Después tenemos los círculos concéntricos, 3 círculos ahí, y después tenemos otros 3 adentro, son 6 círculos en total, ¿sí? Y vemos que cada círculo concéntrico tiene una flechita y un número expresado en minutos. Eso no tiene nada que ver con la hora, sino con el radio. Por ejemplo, si apuntamos al círculo concéntrico número 6, decimos que R es igual a 44. O sea, porque vemos que abajo que ese círculo, la flechita dice 44 minutos. Bien, ¿qué significa todo esto? O sea, el valor del radio, eh, que puede ser para el hemisferio norte 36, 40 y 44. O sea, ustedes no van a tener que los círculos de afuera, el de 60, 65 y 70, no son usados en el hemisferio norte, solamente los 3 concéntricos de adentro, ¿sí? Que es 36, 40 y 44 minutos. Esos son los radios, los valores que puede llegar a tomar la medición.
Ahora, si ustedes tienen operativo ¿cómo se llama? La montura, y partiendo de la hora de que han colocado bien orientada al norte la montura y que la computadora tiene la posición y el horario por GPS o manualmente ingresada, van a menú en el control de la montura, alineación, alignment, y piden Pull Start Position. Entonces en el LCD del control manual, la computadora manual, les va a aparecer este grafiquito, Polaris Position, y ven ahí, va a aparecer ubicado el horario donde tendría que estar la estrella polar a esa hora, ¿no? Según un cálculo que hace la montura de acuerdo a su ubicación actual. Entonces, 0 hora 45.8 sería la ubicación horaria de la estrella, y R o el radio sería 40.4, ¿no? Esto es naturalmente a modo de ejemplo. Puede ser cualquier otro valor, pero en todo caso sabemos que hay 3 círculos de radio y después tenemos las 12 horas. En este caso, entonces volvemos a decir 0, 45, 8 y el radio 44. Bueno, teniendo esa información, nosotros para ubicar, o sea, mover la montura azimutalmente y en altitud, tenemos que ubicar eh, la estrella dentro del segundo círculo de 40 minutos, porque el radio es 40.4, y si lo ubicamos, después nos dice que el horario es 0:45.8, entonces ahí donde está la estrella, la tenemos que ubicar en altitud y en azimut, cosa que esté sobre ese círculo de 40 minutos, o sea, el radio de 40 minutos, y en la posición horaria que nos indica el control de la montura. Movemos mirando a través del buscador polar, la ubicamos con los controles laterales azimutales, que tenemos que hacer rotar la cabeza de la montura a la izquierda o a la derecha, cosa de ponerla en la posición, y el control de altitud que está debajo, que ustedes ya lo vieron. Una vez que lo ubicamos ahí, fijamos todo y fijamos también acuérdense, ya así podemos ajustar bien la montura desde abajo del trípode porque ya está ubicado y ahí estaríamos más o menos bien alineados hacia el norte. ¿De acuerdo? Quería decirles algo sobre el controlador porque el otro día, entre toda la confusión y qué sé yo, no les dije, no les expliqué bien. Cuando el controlador no está en menú, ustedes vieron que las flechas de izquierda a derecha y de para arriba para abajo mueven ambos ejes, ¿no? Para arriba y para abajo es declinación, para izquierda y derecha ascensión recta o RA, y después vemos que las teclas numéricas del 1 al 9 regulan la velocidad de movimiento de la montura, no de seguimiento de un astro o de un objeto, sino la velocidad con que movemos con las flechas la montura. La otra vez me acuerdo que decían no se mueve, no se mueve, claro, lo que pasa es que habían apretado 0, entonces los motores no se movían. Entonces, 9 es la velocidad más alta, 1 es la más baja. Lo que realmente 9 es media peligrosa porque si hay alguien cerca y lo mueves con 9, por ahí le pegas con el contrapeso a alguien en la cara. Así que lo mejor es ponerla en una velocidad intermedia, me parece a mí, 5 por ejemplo, antes de usar las flechitas. Apretar una vez 5 y la mueves. 0 para la montura en cualquier momento o resume el tracking. O sea, si estás siguiendo algún objeto, la puedes parar con 0
y cuando volvés a apretar 0 sigue el tracking de un objeto. La tecla, que hay una tecla con un símbolo de interrogación, lo que hace es identificar cualquier objeto cercano a donde en ese momento el telescopio está mirando, está apuntando hacia algún objeto en el cielo. Si vos agarrás y la moves y te acercás a una estrella, la pones en el medio del ocular y apretás, apretan, quiero decir, el símbolo de pregunta, el control te va a decir qué estrella es y cuál es su posición, en el sentido de cuál es la ascensión recta y la declinación de ese objeto, ya sea una estrella, una galaxia, lo que sea. Pero en todo caso, para eso es el botoncito de pregunta, tipo, acá qué mierda estoy mirando, ¿no? Eso es importante saberlo también. Y bueno, eso era lo que me había olvidado, ¿no? Acuérdense, la velocidad del 1 al 9, tratan de usar 5 o 6, pero 9 es demasiado brusco por si llega a haber un chico cerca. Se mueve muy rápido la barra de contrapeso y aunque el otro día no la instalamos todavía, pero cuando tenga el contrapeso puesto te puedes pegar un golpe importante. Así que nada, eso quería decirles. Settings. Bueno, el otro día ustedes ya jugaron un poco con los settings. Por suerte vimos que el GPS anda bien. El GPS va a andar bien si estás más o menos cerca de algo abierto, o sea, no adentro de una habitación, por ejemplo. Ahí abajo en el jardín de invierno funcionó bien. El GPS captó señal de los satélites y puso el tiempo y la ubicación terrestre de la montura. Eso está piolísimo. Set beep ya lo hicieron. Ahora set display, a ver, porque ya lo habíamos puesto, set beep, en todo menos el teclado, porque si no era pip, 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 pip. Bueno, después vimos que el GPS, el status, está piola controlarlo después de un ratito, unos minutos de haber prendido la montura, pero no quedarse en ese menú. Eso lo recomienda iOption, no explica por qué, pero podés usarlo para controlar, pero tenés que usar back o escape back para salir de ahí. Si está en on, quiere decir que todavía no hizo el locking de los satélites, pero cuando está en OK ya está. O sea que en ese momento digamos, el lugar y el tiempo ha sido determinado. Se puede hacer manualmente, pero bueno, es un bolón que tenés que buscar precisamente en internet dónde estás parado para darle la latitud y longitud a la montura. Si el GPS anda perfecto, entonces no es necesario, solamente esperar un poquito y listo. Luego, ahí bueno, hablaba yo de la entrada manual de esto. Bueno, después hay una cosa importante. En Settings tenés, podés regular. Ustedes vieron que pusieron un cablecito que va desde la computadora hasta abajo de la montura para iluminar el buscador polar y así poder ver la retícula en rojo, así como lo hacen con la otra retícula de cruz. Podés regular, no tiene una llave, pero lo podés regular con el control remoto, con las flechitas para regular la intensidad de luz. Yo pienso que un tercio por ahí está bueno. ¿Por qué? Porque si es demasiado brillante la cantidad de luz dentro del buscador polar, no van a poder ver bien la estrella polar. Sobre todo ahora sobre todo ahora en verano allá en Holanda, que los días se hacen largos y la estrella polar se va a ver muy tarde recién. Es mejor creo que ahora estaba saliendo como a las 10 de la noche, más o menos se podía ver, porque yo hice una simulación con Stellarium. Recién a las 10 de la noche se entra a ver un poquito la estrella polar, con lo cual si vos le metés demasiada luz, iluminación a la retícula, ni siquiera la ves. Entonces por eso es mejor bajarlo un poco. Y bueno, eso ahí en la práctica lo ven, porque tienen el control en la mano, pueden subir o bajar la iluminación de la retícula del buscador polar. ¿Sí? De acuerdo. Después tienen en Set Display las opciones de iluminación y eso es también
para regular la cantidad de contraste en la pantalla LCD y la iluminación del teclado. Realmente es piola de que nada sea demasiado brillante porque eso te bloquea un poco la capacidad de- de adaptación a la oscuridad de tus ojos, digamos. Si tenés cosas muy brillantes, eh, la historia se hace jodida después sobre todo, no para la luna, pero sí para otro tipo de objetos. Y después tenemos lo que se llama el tracking rate, que eso es, como ya creo que les había explicado, depende de lo que estén mirando, lo que vayan a mirar es como tienen que regularlo. Va a ser por lo general lunar, solar o sideral, ¿no? Esto es algo que es importante que lo sepan también. Bueno, después lo demás no es en este momento de importancia para ustedes. Guiding rate tiene que ver con la velocidad de seguimiento, pero se usa más que nada para astrofotografía, o sea, no tiene nada que ver con seguir un objeto en sí. Ya eso se los voy a explicar más adelante. Después dice Meridian Treatment. Esto tiene que ver también con algo bastante que ahora no las quiero complicar con eso. Es cuando el telescopio llega al meridiano, o sea, a tu cenit. Eh, Normalmente el telescopio cuando llega al cenit, o sea, exactamente arriba de tu cabeza, el telescopio está prácticamente vertical y muy cerca del trípode. Entonces hay una opción para que la montura, porque detecta que se está acercando al meridiano, ¿qué tiene que hacer? Realmente eso es también para astrofotografía, cuando uno está siguiendo un objeto por horas. Entonces, por ahora no nos vamos a tratar, solamente para que tengan idea de qué se trata. Después dice Track Below Horizon. Eso tienen que tener cuidado, no tocarlo nunca, porque realmente la montura tiene un seguro que hace de que si vos, por ejemplo, buscas un objeto que está en el polo sur, de que no vaya hacia él, porque sabe que, de acuerdo al horario y la ubicación, sabe qué cosas están arriba del horizonte o qué cosas por debajo. Así que, a ver un momentito que Cecilia me pregunta algo. ¿Qué es? ¿Hamburguesas? Sí, riquísima. Eh, papitas. Gracias. Voy a comer hamburguesas. Caseritas. Saludos de Cecilia. Bueno, estaba hablando de Track Below Horizon. Y les decía de que realmente la montura no lo va a hacer a menos que ustedes se lo digan. Esto es sobre todo para cuando vas de vacaciones y llevas el telescopio y querés mirar desde arriba una montaña. Porque desde arriba una montaña, bueno, como todos los telescopios que están ubicados en lugares altos para evitar polución, digamos, y ¿cómo se llama? Refracción atmosférica, ¿no es cierto? Arriba de las montañas no hay tanto calor, por lo tanto la atmósfera es más tranquila, menos turbulenta. Entonces cuando uno se sube a una montaña, a veces si uno quiere acercarse al horizonte, como está muy alto, hay que seguir algo por debajo del horizonte. Entonces para eso es cuántos grados por debajo del horizonte le permitís a la montura seguir un objeto. Pero desde luego es algo que hay que tener cuidado, porque si le habilitas ir por debajo del horizonte, vas a golpear el telescopio contra el trípode, si das un comando y no te das cuenta, ¿no? Para eso está el cero, para parar cuando veas que va a pasar una cosa así. Bueno, lenguaje no lo cambien porque solamente tiene dos lenguajes. Uno es inglés y el otro es chino, o sea que me parece que quédense con el inglés que es más fácil. Después dice Set Right Ascension Guiding. Eso también es algo específico para astrofotografía, que ahora no lo vamos a ver para no complicarnos la vida. Cuando llegue el momento de que se compre una cámara de astrofotografía,
veremos algunas cosas. Igual la cámara que yo voy a comprar va a ser primero una sencilla para ver cómo se manejan ustedes con la cuestión de la cámara, y va a ser una cámara que por sobre todo va a servir para hacer fotografía planetaria, o sea, no fotografía de objetos del cielo profundo o DSOs, ¿sí? Así que bueno, esa es la cuestión de settings. Y acuérdense en Select and Slew de que siempre antes de apagar la montura o de empezar a hacer algo, tienen que pedir zero position y go to zero position, ¿sí? Que quede en su posición por defecto la montura y el telescopio. Bueno, prevención de condensación. Algo creo que les conté, ¿no? De que, bueno, por eso también tiene el telescopio termómetros. De que cuando uno está a la noche al aire libre, la temperatura baja mucho y se produce lo que es convección, o sea, transferencia termodinámica. El telescopio estuvo adentro, por ejemplo, por eso piola también, antes de comenzar a hacer nada, es dejarlo un ratito intermedio, ¿no? Y por lo general se deja un tiempo hasta que se equilibra un poco la temperatura. Pero si baja demasiado la temperatura y hay una diferencia mayor a 10 grados, es muy probable que se forme humedad, que haya condensación, por más que esté la capa protectora del lente anti-rocío, se puede llegar a formar humedad en el lente y bueno, ahí cagaste, ¿viste? Porque no podés, realmente no puedes andar metiendo, frotando el lente así nomás. Eso, aparte una vez que se formó, ya es muy difícil de que se seque bien, por más que le pases un paño especial o lo que sea. Entonces lo importante es prevenir de que se forme. Para eso voy a comprar ahora un controlador de cintas de calefactoras. Este controlador tiene, como ven, dos canales para A y B. En principio solamente ahora o sea, lo compro pensando en dos canales porque luego, ya más en invierno, todavía faltan meses, es también importante poder calefaccionar el ocular, no solamente el lente principal. Es un aparatito chico realmente, 6 centímetros, es un cuadrado, o sea, con un lado de 6 centímetros y creo 2 de alto, es bien chiquitito. Y ya ven, tienen dos canales con un control de temperatura. El que no usen tiene que estar cerrado, obviamente, y van a usar primero uno, pongámosles canal A, y yo no lo pondría muy caliente, sino que apenas un poquitito cuando vean que hay empezó a haber diferencia de temperatura afuera, tener la cinta calefactora enroscada en la tapa, en el protector del lente, por lado afuera, y darle digamos, un tercio a la perilla para subir la temperatura, pero tampoco exagerar, ¿viste? Porque también eso puede influir en que realmente haya demasiada temperatura y el aire dentro del protector de la capa protectora eh, se ponga turbulento también y por ende impida visualizar bien las cosas. Entonces un poquito nada más. Ahí ven que del otro lado está, del lado derecho ven la salida RCA para la cinta calefactora y la entrada de la alimentación. Este controlador realmente, porque yo estaba pensando para que no, porque uno de los problemas básicos de todos los telescopios y sobre todo estos computarizados es que en determinado momento tenés un cablerío alucinante, ¿no? Tenés montones de cables dando vuelta y si te descuidas se enroscan y se rompen porque que se moves la montura, por ejemplo, das un comando, moves y por ahí
se terminan rompiendo los cables. O sea, la organización de los cables es un dolor de cabeza para toda la gente, para todos los astrónomos amateurs. Entonces eso hay que verlo. Yo este aparatito, por ejemplo, como tiene que estar cerca del telescopio, pensaba de que por ahí es piola, pero como no tengo yo la montura a mano, no puedo saber bien, no tengo medir y no tengo idea cómo es. Pero pienso que está piola si compran el clipband, o sea, velcro, autoadhesivo, self-clipband creo que se llama, ¿no? Y le ponen en la base del aparatito y del otro lado en, qué sé yo, en el trípode quizás, no sé cómo, en el trípode, en la base del trípode. Total, esta cosa es 6x6, de pegarlo ahí con clipband, digamos, para que esté cerca del telescopio, porque si no, otra también sería montarlo arriba del telescopio, ponerle clipband al tubo. Bueno, eso hay que verlo, ¿viste? Cómo lo hacen. Pero fíjense, o sea, la historia que no es que que lo puedan controlar, pero que esté a mano, cerca del telescopio, porque acuérdense que la salida del cable de la cinta de calefacción eh, está acá del lado derecho, pero la cinta de calefacción no sé qué longitud tiene el cable, no va a ser más de 1 metro, 1,5 metros. Entonces no puede estar en una mesa, por ejemplo, esto tiene que estar montado ahí en la montura misma o en el trípode. Fíjense ustedes luego cuando llegue que se le... A mí me parece que esto de clipband, o sea, del velcro autoadhesivo está piola, porque le pueden poner, qué sé yo, lo pueden poner cerca del enfocador del telescopio, arriba, donde está la calcomanía esa de cuidado con el sol, no sé, no tapar esa porque siempre está piola que la gente se recuerde, pero detrás de, ¿cómo se llama? De la manija para agarrarlo, para agarrar el telescopio, o arriba del trípode al costado, por ejemplo. Pero eso tienen que verlo ustedes una vez que aparezca el aparatejo este, que ahora lo vamos a pedir. Este viene con una alimentación de 12 voltios. El cable de la izquierda lo trae el aparatejo. Y esa alimentación está hecha para los conectores de los ¿cómo se llama? Encendedores de auto de 12 voltios para las baterías. ¿Pero por qué? Y porque la mayoría de la gente que se va a hacer observaciones nocturnas, trata de escapar de las ciudades para que esté bien oscuro y obviamente no tiene ningún enchufe donde meter las cosas. Entonces por lo general se usa como fuente la batería del auto o una batería que se puede comprar especial que tiene la misma conexión. Pues lo que pasa que algo histórico, como que ya la gente usaba el encendedor del auto, entonces todos los productos especiales para telescopios vienen con ese tipo de conector. Entonces, del lado derecho ven un transformador de 12 voltios que también encargo ahora para poder enchufar el cable de la izquierda. Como verán, tiene una ficha tal como la de los encendedores de los autos. Entonces, eso en cuanto al calefactor, al controlador y la alimentación del mismo. Y acá tenemos la cinta calefactora, que se llama Dowlint, le dicen allá en Holanda, parece. Bueno, el Dowlint lo que hace, bueno, tenés una ficha RCA de un lado, que es la que va al controlador de temperatura, y esta la envuelven alrededor del protector del lente y listo. Pueden controlar de que no se le forme condensación, porque supongo que en algún momento, y bueno, se van a quedar y que si tienen tiempo a la noche, porque es un fin de semana y el otro día no trabajan, se van a quedar hasta tarde. Y entonces se puede llegar a enfriar un poco el medio ambiente y generarse rocío. Bueno, esto es un poco la historia que quería contarles. Espero que haya sido claro y que, bueno, ahora
se vayan las nubes eternas de Brandas y pueden comenzar a disfrutar del telescopio. Bueno, y no, nada más. Después ya hablaremos sobre lo demás que viene en el pedido, que ya algo ya les adelanté por el chat. Bueno, un beso a todos y todas y nos vemos.